colonia. Ujú. Son dos temitas que sí, pues deberíamos tener 3 horas para desarrollar estos dos temas, pero pues hay que ajustarnos al tiempo que se nos ha dado. Vamos a empezar con la ilustración. A ver, después de este tema, tenemos que estudiar justamente la independencia de las 13 colonias, es decir, el nacimiento de los Estados Unidos. Después, tenemos que hablar sobre la Revolución Francesa y otras revoluciones, como las revoluciones liberales del siglo XIX. Estas fueron luchas políticas fundamentalmente, pero no entenderíamos estas luchas políticas, estas independencias o estas revoluciones sin conocer pues la Ilustración, porque la Ilustración va a ser el movimiento ideológico que va a orientar esas revoluciones que se van a dar pues a continuación. ¿Ya? Así que tenemos que estudiar, entender la Ilustración para poder comprender las revoluciones en Estados Unidos, en Francia y en otras partes que estudiaremos pues luego. Para empezar, estoy mostrando una imagen como introducción donde están reunidos, puedes ver, diferentes intelectuales europeos, franceses mayormente. Allí se encuentran hombres como Rousseau, Montesquieu, Diderot. Disculpen mi francés, chicos. Así es, ¿ya? Estos hombres, ¿qué hacen aquí? Pues representan a este movimiento. Así que vamos a llamarles ilustrados, los filósofos de la Ilustración, ¿ya? Estos hombres son los que van a plantear ideas de cambio en este tiempo, el siglo XVIII. Y estas ideas serán pues la base para las luchas políticas que se van a dar posteriormente, sobre todo la Gran Revolución Francesa. Así es. Y como podemos observar también de la manera como están vestidos estos hombres, podemos darnos cuenta que esta ilustración no fue hecha por campesinos, por obreros, por gente de clase baja, ¿no? No, la ilustración fue un movimiento de la burguesía, ¿sí? De la clase alta, del sector pudiente de la sociedad. Así que aquí esta gente pertenece pues a familias burguesas o a familias nobles, pero aburguesadas. No familias nobles con pensamiento feudal, sino con pensamiento capitalista, ¿no? Así que este movimiento, la Ilustración que estudiaremos, es pues un movimiento del sector pues burgués. Uh-huh. Así es. Por cierto, en la imagen aparece una estatua de Voltaire, uno de los filósofos más importantes de este movimiento, y alrededor, pues, intelectuales con los cuales comparte ideas, ¿no? Muy bien, avancemos. ¿Qué entendemos por ilustración? Decimos que fue un movimiento intelectual, ya europeo. Así es, aunque por supuesto la Ilustración no se quedó únicamente en Europa, ¿no? La Ilustración se va a extender por América, ¿no? Por el mundo, solo que su desarrollo inicial es Europa, ¿no? Este movimiento fue impulsado por la burguesía, ¿sí? Ya sabemos, la burguesía es un sector de la sociedad que ya tenía años de existencia. La burguesía surgió desde finales de la Edad Media, con lo que hemos llamado el renacimiento urbano comercial, ¿sí? En tiempo de las cruzadas. Y la burguesía, como hemos visto en las clases anteriores, ha estado eh, remodelando al mundo pues a su conveniencia. Recuerden todos los movimientos, todos los procesos históricos que la burguesía había hecho, como por ejemplo el humanismo, el renacimiento, la reforma protestante, etcétera, todo para adecuar, ¿ya?
la sociedad, ¿no? Las ideas, hasta la religión, al sistema que ellos estaban construyendo, ¿no? El sistema capitalista. Así que esta ilustración forma parte también de un movimiento intelectual eh, como expresión del sistema capitalista. ¿Ya? Por eso su crítica contra el sistema feudal, ¿no? Que aún se mantenía, a pesar del tiempo, aún se mantenía en esta Europa, ¿no? Cuando hablamos de ilustración, ¿a qué tiempo corresponde esto, no? Estamos colocando siglo XVIII, ¿ya? Así es, normalmente señalamos que la ilustración corresponde al siglo XVIII. En efecto, estos pensadores, como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, corresponden al siglo XVIII, a los años 1700 tantos, sobre todo mediados del siglo XVIII, es decir, 1750 en sus alrededores. Sin embargo, podemos rastrear la ilustración desde finales del siglo XVII y podemos también extender la ilustración hasta principios del siglo XIX. ¿Ya? Por supuesto que el desarrollo principal de la ilustración se dio en el siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces. Así es. A esta ilustración, a este movimiento, se le ha conocido también con estos otros nombres: el iluminismo o el siglo de las luces. Justamente la palabra ilustración eh, significaba iluminar. Bueno, tal vez actualmente su significado ha cambiado, pero en ese entonces el término ilustración significaba pues iluminar. De allí que lo conozcamos también como iluminismo. ¿Cómo que la ilustración va a iluminar? ¿Por qué llamarle iluminismo? ¿Por qué hablar de un siglo de las luces? Luces. El nombre se debe a que la ilustración va a defender la razón, va a defender el conocimiento científico. La ilustración va a criticar la ignorancia, la superstición. La ilustración, entonces, es vista como la luz, ¿ya? Como un movimiento que nos va a iluminar y nos va a alejar de esa oscuridad que es la ignorancia, ¿no? De allí que utilicemos estos términos de iluminismo o el siglo de las luces. No tiene nada que ver con la iluminación artificial, con el alumbrado, con la bombilla eléctrica, ¿no? Que se va a inventar todavía posteriormente. Muy bien. Entonces, ahí está el término en sí, en las preguntas de admisión, el término que han utilizado es ilustración. San Marcos usa este nombre, ilustración. Decimos que la ilustración se centró en Francia, así es, ¿ya? Fue Francia el reino que reunió pues a los intelectuales más importantes de este tiempo, ¿ya? Así es, Montesquieu, Voltaire, son franceses. Rousseau, bueno, era de Suiza, pero trabajó en Francia, Rousseau. La enciclopedia, la obra más importante de la ilustración, pues fue publicada en Francia. Por eso algunos hablan que esta ilustración fue un movimiento francés. Francés, ¿ya? Correcto. Desde Francia se va a difundir, pues, en el siglo XVIII a otros países, inclusive a América hemos señalado, ¿no? Correcto. Pero mira que estoy colocando que la ilustración se centró en Francia, que tuvo su mayor desarrollo en Francia. No he colocado que la ilustración se originó en Francia, se inició en Francia, no he dicho eso, ¿no? ¿Por qué no? Porque prefiero señalar que la ilustración tuvo su origen en Inglaterra, ¿ya? Es decir, las ideas que la ilustración va a aportar van a tener su nacimiento en Inglaterra, ¿ya? Pero luego se van a desarrollar estas ideas en Francia, ¿ya? ¿Por qué afirmamos esto?
Porque en Inglaterra se encontró en el siglo XVII aquel filósofo que va a dar las ideas centrales de esta ilustración ya en ese entonces. Me refiero a este filósofo inglés llamado John Locke. John Locke, dicen otros, ¿no? John Locke. Así es. ¿Ya? Entonces, como las ideas de la ilustración ya los encontramos en el pensamiento, en los escritos de John Locke, ¿ya? Quien vivió en Inglaterra en el siglo XVII, decimos entonces que la ilustración tiene como origen Inglaterra, ¿ya? Pero luego las ideas de Locke van a ser desarrolladas, profundizadas, ampliadas por franceses como Montesquieu y otros, ¿ya? Entonces, el origen está en Inglaterra, pero el desarrollo, ¿ya? Va a estar en Francia, ¿de acuerdo? Esto a propósito de una pregunta en la uni que justamente señalaba esto, el origen inglés del movimiento de la ilustración. ¿Ya? Entonces, para empezar con esto, tenemos que irnos al siglo XVII, a Inglaterra, ¿ya? Donde encontramos, pues, en ese tiempo a John Locke, ¿ya? Muy bien. En filosofía, ustedes han estudiado o van a estudiar a este hombre. A él se le considera uno de los principales representantes de la filosofía empirista. ¿Sí? Ustedes saben por filosofía que el empirismo es una doctrina filosófica. Considera que el conocimiento se adquiere a través de la experiencia, con el uso de los sentidos. ¿Sí? Y los empiristas, como Locke, van a rivalizar con los racionalistas, como Descartes, ya que estos señalaban más bien que el conocimiento se adquiría eh, a través de la razón, únicamente a través de la razón, ¿no? Y no por la experiencia. Esto ya es una discusión, un tema que ustedes profundizan, pues, en filosofía. Aquí estamos en historia, donde lo que vamos a destacar, sobre todo de Locke, es que este es considerado el padre del liberalismo clásico, ¿ya? Y el liberalismo clásico está contenido en este gran movimiento que llamamos la Ilustración, ¿ya? Ok, entonces él es considerado el padre del liberalismo. ¿Qué entendemos por liberalismo? ¿Ya? Por supuesto, este término está relacionado a la libertad, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que en el siglo XVII y desde antes, siglo XVI, en Europa se construía una forma de Estado que llamábamos la monarquía absoluta, el absolutismo, en que el rey, pues, concentra prácticamente todo el poder, ¿ya? Y si el rey concentra todo el poder, ¿ya? Pues la gente, los individuos, pierden prácticamente su libertad, porque quien va a decidir por ellos, sobre ellos, va a ser el rey, va a ser el Estado. Entonces, el liberalismo es una doctrina, es una ideología que va a defender al individuo, las libertades individuales frente al exceso de poder del Estado, de los reyes en ese tiempo. ¿Ya? El liberalismo es una ideología que lo vemos desde el siglo XVII con Locke, pero este liberalismo está presente hasta el día de hoy. Nosotros también podemos considerarnos liberales. Claro, ¿no? Si un día alguien te quiere detener, dirás, no, pero mis libertades, mi derecho, que pues somos liberales. El Estado peruano está organizado en torno al liberalismo, ¿ya? Pero este liberalismo viene ya desde tiempos de Locke, ya de sus ideas. Él es el padre del liberalismo. Como el liberalismo está presente varios siglos con nosotros,
Entonces, al primer liberalismo, a los inicios de esta ideología, le llamamos liberalismo clásico. Este liberalismo clásico fue aquel, pues, que enfrentó a los reyes absolutistas, ¿ya? En nuestro tiempo ya no hay monarquía absoluta, pero todavía, ¿no? Todavía nos mantenemos en el liberalismo porque de todas maneras aparecen gobernantes o autoridades que se exceden en el poder y ahí pues nosotros utilizamos, ¿no?, la ideología liberal contra esos abusos de parte pues de las autoridades, llamándoles pues dictadores, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces el liberalismo clásico fue el primer liberalismo, aquel que enfrentó a las monarquías absolutistas, ¿ya? Y Locke es considerado pues el padre de esta ideología. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, las ideas de John Locke van a, digamos, a ser la base de una revolución que se vivió en Inglaterra en ese siglo XVII. ¿Ya? Así es. En el siglo XVII ubicamos a la Revolución Inglesa, que antecedió a la Revolución Francesa. Sabemos que la Revolución Francesa fue a finales del siglo XVIII. La Revolución Inglesa fue en el siglo XVII, ¿ya? En tiempos de Locke, justamente, ¿no? En sí existen dos revoluciones inglesas en el siglo XVII. ¿Ya? Lamentablemente no hemos podido pues desarrollar en amplitud este tema, que viene poco, sin embargo, en examen. Una revolución inglesa fue la de 1648. 48, ¿ya? Esta revolución fue la lucha de la burguesía contra un rey inglés. La burguesía que dominaba el parlamento, en Inglaterra va a ser importante esta institución del parlamento. El parlamento lo que buscaba era convertirse en el primer poder del Estado. Por otro lado, los reyes de Inglaterra querían ser ellos los que tengan el poder total. Entonces en Inglaterra se dio un choque entre el absolutismo, defendido por los reyes, y el parlamentarismo, defendido por la burguesía que se encontraba en el Parlamento. En 1648, el Parlamento derrotó al rey inglés Carlos I de Estuardo. Al año siguiente, Carlos I fue decapitado en Londres. Entonces los ingleses se atrevían a decapitar a un rey, ¿ya? En este tiempo fundaron un régimen republicano que después fue eliminado porque volvieron a la monarquía. Los ingleses tienen una tradición monárquica, por algo hasta el día de hoy, los ingleses son una monarquía, ¿sí? Hasta hoy existe pues una monarquía inglesa. Años más tarde, como otro rey llamado Jacobo II de Estuardo quiso restablecer el absolutismo en Inglaterra, se produjo una nueva revolución, la revolución de 1688, llamada la Revolución Gloriosa. Este fue un nuevo enfrentamiento entre el parlamento burgués y un rey que quería restablecer el absolutismo. El parlamentarismo y el absolutismo chocaron. El vencedor nuevamente fue el parlamento, fue la burguesía. Jacobo II terminó huyendo de Inglaterra y así Inglaterra terminó consolidándose como una monarquía, pero una monarquía diferente, no una monarquía absoluta. Eso fue eliminado para siempre en Inglaterra. Inglaterra se consolidó como una monarquía parlamentaria o parlamentarista. Así es, donde ellos mantienen un rey, son monarquía, tienen un rey, pero este rey no gobierna. Este rey tiene un poder muy limitado, casi nulo. Prácticamente el rey es solo una figura que representa al Estado, pero no tiene poder de decisión. En resumen, una monarquía parlamentaria viene a ser esto, ¿no?
El rey reina, pero no gobierna. ¿Ya? Hasta el día de hoy, Inglaterra es una monarquía parlamentaria. Correcto. Entonces, en Inglaterra se ha puesto límites al poder del rey. En Inglaterra, las leyes serán las que rijan a la sociedad. En Inglaterra ya se está construyendo una separación de poderes. Ya se está reconociendo a la sociedad como el origen del poder. Y todas estas ideas, ¿de dónde provienen? Pues provienen de este filósofo John Locke. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces, la ilustración tiene sus raíces en las ideas de Locke y también tienen, pues, sus raíces en la Revolución Gloriosa que aplicó las ideas de Locke para crear un nuevo Estado en Inglaterra. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto que ha ocurrido en Inglaterra ahora va a influir en los franceses, ¿ya? En los demás europeos, porque los demás todavía tenían que soportar monarquías absolutistas. Entonces van a ver a Inglaterra, su forma de gobierno, van a ver, ¿no?, las ideas inglesas para imitarlas y hacer del resto de Europa también pues estados modernos, como Inglaterra ya lo era en ese momento. Muy bien. Entonces, por acá vemos a Locke, o Luke, ¿no? Si prefieres. Ahí está. Y estamos destacando que este Locke ya había planteado lo que se le conoce como la teoría contractualista del origen del Estado. ¿Ya? ¿Recuerdas? Antes existía la idea que el Estado es algo natural, o el poder de los gobernantes provenía de Dios. ¿Sí? A esto se le conoce como el providencialismo o el derecho divino de los reyes, ya que Dios le ha dado el poder a los gobernantes. Y si Dios es un ser, eh, pues, todopoderoso, con poder absoluto, pues los reyes deben tener también un poder absoluto, ¿no? Entonces, Locke, como más adelante Rousseau, pues van a defender más bien que el origen del poder de los reyes o el origen del Estado no se encontraba en Dios, sino en la sociedad, ya que la sociedad, los individuos, hicieron un contrato renunciando a parte de sus libertades para que uno dirija. ¿Ya? ¿Con qué propósito? Pues según Locke, con el propósito de proteger la vida, la libertad, la propiedad de la gente, ¿no? Entonces, se está criticando las bases de la monarquía absoluta, al criticar, pues, que el poder provenga de Dios, ¿no? No, el poder proviene de la sociedad, de los individuos, ¿ya? Y así, Locke está sentando, pues, las bases ideológicas de este movimiento y de las futuras revoluciones. Bien. Sigamos a ver. La ilustración, mencionamos en las características, sí, providencialismo. Providencialismo, estamos señalando en ese tema, porque en sí es un concepto amplio, eh, como aquella característica de la monarquía absoluta en la cual se afirmaba que el poder de los reyes provenía de Dios. ¿Ya? Al providencialismo le llamamos también la teoría del derecho divino de los reyes. Muy bien, entonces, en contra de esas ideas providencialistas, es que la ilustración dice, no, el poder no viene de Dios, el poder viene de su pueblo, de la sociedad, ¿no? Del individuo, ¿ya? Entonces, las ideas providencialistas van a ser combatidas por la ilustración. Ok, entonces, decíamos que en las características de este movimiento ilustrado, pues encontramos la búsqueda del conocimiento de la verdad a través de la razón. Esto nos recuerda a la filosofía racionalista que en el siglo XVII, con Descartes, se había desarrollado.
¿sí? Así es, ¿no? Adquirir el conocimiento, llegar a la verdad a través de la razón, el racionalismo, ¿no? Entonces, esta ilustración tiene una fuerte influencia del racionalismo, que es una doctrina filosófica fundamentalmente francés, ya que allí encontramos pues a Descartes y otros filósofos de ese lugar, ¿no? Entonces, la ilustración va a defender la razón. Esto tal vez ya lo hemos mencionado antes. En el tema humanismo o renacimiento, ya habíamos señalado la defensa de la razón, correcto, ¿no? Pero en este tiempo, siglo XV, XVI, los humanistas defendían la razón, eh, así es, ¿no? Cuando querían pues colocar al ser humano eh, pues como centro, ¿no? Del pensamiento, del universo, correcto, ¿no? ¿Ya? Pero ahora se va más allá, ¿ya? Porque el antropocentrismo, que el hombre es el centro, eso es ya aceptado, pero ahora se quiere llevar a la razón más allá. Es decir, la ilustración nos va a traer la idea de que la razón nos puede llevar al progreso, a cambiar, a mejorar la sociedad, ¿ya? Es decir, utilizar la razón para cambiar, ¿sí? Las cuestiones económicas, sociales, políticas, para llevarnos al progreso. Entonces, esta ilustración nos habla, o es un movimiento que va a llevar a la razón, digamos, a cambios prácticos. Y no se va a quedar, pues, en lo teórico como ocurría con el humanismo, ¿no? Ya, utilizar la razón para transformar a la sociedad es lo que la ilustración, pues, va a perseguir en estos años. ¿Ya? Correcto. ¿Y qué caracterizaba a los distintos reinos, ¿no? Europeos en ese entonces? Pues el antiguo régimen. El antiguo régimen. ¿Ya? ¿Qué es el antiguo régimen? El antiguo régimen, pues, viene a ser las distintas características que los europeos, pues, presentaban en ese tiempo. Me refiero a características de su economía, de su sociedad, de su gobierno, ¿no? ¿Y por qué llamarle antiguo? Porque eran características que venían pues de tiempo atrás, de siglos atrás. Y ya los filósofos consideraban que era algo ya viejo, ¿no? Y que debía ser superado. Cuando hablamos del antiguo régimen, estamos hablando del feudalismo. Como hemos estudiado, el feudalismo es un sistema de producción que tuvo su gran desarrollo en la Edad Media, sobre todo en los siglos 9 al 13, porque a partir del siglo XIII, con las cruzadas, el feudalismo tiende a decaer. ¿Sí? Muy bien, entonces el feudalismo, que es de este tiempo, la Edad Media, sigue presente en el siglo XVIII, en que ahora nos encontramos. Es decir, todavía existían nobles con títulos de duques, condes, etcétera. Todavía tenían castillos, todavía eran dueños de feudos, de grandes tierras, todavía tenían a los campesinos sometidos bajo su autoridad, todavía le exigían el pago de impuestos a esos campesinos, todavía bajo la condición de siervos, como era pues siglos atrás. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? Que si el feudalismo sigue existiendo, impide que el capitalismo, el nuevo sistema que la burguesía está, ¿no? Construyendo, se extienda. ¿Ya? Para que el capitalismo se extienda y sea pues el sistema claramente dominante, tiene que acabar el sistema feudal. No puede seguir esta convivencia entre el poder feudal en el campo y el poder pues, ¿no? burgués en los mercados, ¿no? En las ciudades. Es necesario que el feudalismo sea liquidado, ¿ya? Entonces, el feudalismo es un elemento fundamental en el antiguo régimen. Y como esto viene de atrás, es correcto, pues, que los franceses le hayan llamado antiguo régimen a esto, ¿ya? Ahora, el feudalismo
había generado en la Edad Media un orden estamental. ¿Recuerdas que hablábamos de tres estamentos en la sociedad feudal? Los bellatores, los oratores y los laboratores. Es decir, la nobleza, el clero y todos los demás, todos los que restan, campesinos, artesanos, etcétera. ¿Ya? ¿Y qué decíamos además de la sociedad estamental? Que era una forma de sociedad en la que no se permitía la movilidad social, es decir, no se permitía el ascenso social, de tal manera que si uno nació en una familia del tercer estamento, ¿ya? Una familia de campesinos, digamos, no puede ascender a los estamentos superiores. ¿Y por qué uno quiere ascender pues, a los estamentos superiores? Porque tenían privilegios. Si pertenecías al estamento de la nobleza, no pagabas impuestos. En cambio, si estás en el estamento bajo, el tercer estamento, estás obligado a pagar impuestos. Entonces, no se podía ascender en una sociedad estamental, una sociedad cerrada. Por eso la Ilustración va a criticar esto, va a querer una sociedad sin estamentos. Ojo, no estoy diciendo que ellos quieran una sociedad sin clases, ¿ya? No, la sociedad, dentro de la sociedad siempre va a haber ricos y pobres. Ellos están de acuerdo con que existan, ¿ya? Las diferencias socioeconómicas. Ten en cuenta que los que están detrás de este movimiento son burgueses, son gente con poder económico. Ellos quieren estar arriba, pero quieren estar en una sociedad donde los que están abajo tengan la posibilidad de ascender, ¿ya? Y no de estar, pues, ¿no? Encerrado, encapsulado en un estamento. Así que se critica la sociedad estamental, ¿ya? Y el absolutismo, por supuesto, es también una característica fundamental del antiguo régimen. Ya hemos dicho, ¿no? El poder estaba concentrado prácticamente en una sola persona, ¿no? El rey o la reina, bueno, ¿no? Así es, el poder absoluto. ¿Ya? Entonces, la Ilustración critica el antiguo régimen, critica el sistema feudal, el orden estamental, el absolutismo y todo lo que esté relacionado a ello. ¿Ya? ¿Y qué propone la Ilustración? Un nuevo régimen, ¿ya? Capitalista, liberal, hoy diríamos democrático, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, había que cambiar a la sociedad. Listo. ¿Qué más? Defender las libertades individuales. ¿Sí? Nosotros, en nuestro tiempo, pues leemos la Constitución y allí están pues enumeradas nuestras libertades como individuos. Tenemos libertad para expresar nuestras ideas, nuestras opiniones políticas, ¿no? Para transitar, para elegir, ¿no? La religión que queramos o ser ateos. Tenemos libertades para organizarnos en ¿qué? En partidos políticos, para invertir, para trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, hoy, claro, pero en tiempos de las monarquías absolutistas, estas libertades estaban casi anuladas, porque todo teníamos que hacer con permiso del Estado, con permiso del rey. Por eso decimos que en este tiempo no habían ciudadanos, es decir, gente con derechos y deberes. No, en este tiempo habían súbditos, es decir, gente que debían obedecer simplemente, ¿no? Entonces la Ilustración va a defender las libertades de los individuos frente pues a ese Estado absolutista que existía. Muy bien, las libertades. ¿Ya? Por supuesto, ellos no van a plantear que las libertades sean absolutas. No, no, ni el poder absoluto del rey, ni tampoco libertades absolutas. Cuando hablemos de la Revolución Francesa u otras luchas, pues ellos tenían claro esto y van a ponerle límites también a la libertad. Claro, ¿no? Como dijeron los franceses, la eh, libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro.
¿sí? O la libertad consiste en hacer todo aquello que no daña a otro, ¿no? Es decir, hay límites de la libertad pues individual, ¿no? ¿Ya? La ley debe pues eh, prescribir cuáles son estas libertades, ¿no? Bien, la creencia en el progreso, ¿ya? Así es, el progreso. Mm, años atrás, Newton, ¿sí? Isaac Newton había descubierto las leyes que rigen pues el movimiento de los astros, ¿sí? La gravitación universal. Es decir, el ser humano, con su razón, con su inteligencia, era capaz de conocer cómo funcionaba el universo, ¿ya? Entonces, la razón también, ¿ya? Nos puede permitir entender cómo funciona la sociedad, ¿ya? Y poder cambiarlo. De esa manera van a tener pues una creencia en el progreso, ¿ya? Van a ser optimistas estos ilustrados, pensando pues que el futuro sería bastante mejor pues que lo que ellos vivían en ese tiempo. Muy bien. También hablamos de la doctrina del buen salvaje. Y acá colocamos una frase atribuida a Rousseau. El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. ¿Ya? Así es. Esto hay que entenderlo comparando lo que decía Rousseau con lo que había planteado Hobbes, ¿sí? Thomas Hobbes en el Leviatán. Hobbes, que decía que el hombre en estado de naturaleza, pues era, ¿cómo era su frase? El hombre es el lobo del hombre. ¿Ya? Que el ser humano, en un estado de naturaleza, es decir, en un estado anterior a la existencia del Estado, el hombre, persiguiendo su propio beneficio, un egoísmo pues natural según él, termina enfrentándose a otros hombres. De tal manera que el ser humano pues vive, ¿no? Esta violencia, digamos, natural, y por eso es necesario que un hombre ponga orden, un rey absolutista. Hobbes era partidario de la monarquía absolutista. Entonces, frente a eso, Rousseau plantea que en estado de naturaleza el hombre no es malo, ¿no? Sino bueno. ¿Ya? Bueno, nosotros hoy decimos que no hacemos ni buenos ni malos, ¿no? Es, todo está fuera, ¿no? De la cuestión natural. Pero en ese entonces, ¿no? El hombre nace bueno. Sin embargo, vive en una sociedad injusta que termina, pues, corrompiéndolo. Pero si cambiamos la sociedad, es posible, pues, que esa bondad natural se pueda mantener, ¿no? Así que hay un optimismo hacia el futuro. Esta característica lo encontramos en una pregunta de admisión de San Marcos. Cuando se plantea esto, que la razón iluminará a todos los hombres, ¿ya? No solo a los franceses o a los europeos, sino a todos los hombres, porque la razón es algo, pues, de todos los seres humanos. Por eso, una característica de la Ilustración son sus pretensiones ecuménicas, es decir, universales, de ser una ideología de alcance universal, ¿sí? Ecuménico. Muy bien. ¿Qué es lo que nos deja la Ilustración? El liberalismo político. ¿Qué es esto? Pues una ideología, una doctrina burguesa, como hemos dicho al inicio, que defiende la libertad del individuo frente al Estado. Muy bien, eso ya lo hemos planteado. El liberalismo político rechaza, combate al Estado absolutista. Así es. ¿Ya? Entonces, los liberales van a ser los opositores de los absolutistas. Así que tenemos acá dos fuerzas que se van a enfrentar, y esto hay que recordarlo porque lo vamos a repetir en las clases siguientes.
donde nos toca hablar de distintas revoluciones, ¿ya? Los liberales frente a los absolutistas. ¿Qué cosa defienden los liberales? Pues un Estado liberal, valga la redundancia. Es decir, un Estado que acepte que existe para defender las libertades individuales y no para defender los intereses de un rey, sino de los individuos. ¿Ah? ¿Qué dice la Constitución peruana actual? En su primer artículo, pues, nos dice que el fin fundamental del Estado y la sociedad es la defensa de los derechos individuales. Entonces, es esto lo que buscaba la Ilustración en ese tiempo. Un Estado liberal, un Estado que garantice las libertades individuales. ¿Ya? En teoría eso está en la Constitución, eso está, ¿no? El problema es llevarlo a la práctica, ¿no? Para nosotros. Pero en ese tiempo ni siquiera había Constitución. Era necesario luchar para crear una Constitución donde se establezca esto, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es la razón de ser del Estado, ¿no? La defensa de las libertades individuales. Lo promueve, pues, el liberalismo político. O un Estado laico, es decir, un Estado que no dependa o que no esté, pues, atado a una religión, a una iglesia, ¿sí? En el siglo XIX, en el Perú, la Constitución peruana decía que el Estado, pues, era católico, ¿sí? Que el Perú era católico. Entonces, allí no había un Estado laico, ¿no? No. Tiene que marcarse la separación entre el Estado, la política y la Iglesia, la religión, para hablar de un Estado laico. ¿Ya? Entonces, en este tiempo, como los reyes, ¿no? Las monarquías están totalmente vinculadas a la Iglesia católica o a otras iglesias, en Inglaterra, la Iglesia anglicana, entonces se va a defender un Estado laico. ¿Ya? Así es. Entonces aquí nos preguntamos, como muchos lo hacen, ¿por qué el Estado en sus colegios públicos enseña religión, pero religión católica? ¿Eso es propio de un Estado laico? Bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Para el debate. ¿Qué cosa no quieren ellos? La monarquía absoluta, pero sí están de acuerdo con la monarquía constitucional. ¿Qué es esto? Pues una monarquía regida por una constitución. Y en esta constitución se va a reducir considerablemente el poder del rey. ¿Ya? Es lo mismo que la monarquía parlamentaria. En términos generales, sí, ¿ya? Sin embargo, pues podemos encontrar diferencias entre una monarquía parlamentaria y una monarquía constitucional. En una monarquía constitucional, el rey todavía mantiene buena parte de su poder. En cambio, en una monarquía parlamentaria, el rey, pues, prácticamente ya no tiene poder. ¿Está bien? Además, para que exista una monarquía constitucional, como su nombre lo dice, ¿qué tiene que existir? Una constitución. Por eso, cuando hablamos de Inglaterra, preferimos hablar de una monarquía parlamentaria, porque Inglaterra no tiene una constitución. De ahí que no debamos utilizar el término monarquía constitucional, como en una ocasión San Marcos en una pregunta colocó. ¿Ya? Mejor hablar de monarquía parlamentaria. En cambio, Francia con su revolución, por un tiempo se convirtió en una monarquía constitucional. Ahí sí sería correcto el término. ¿Ya? Un rey con poco poder o que no haya rey, es decir, una república. ¿Ya? Y si no hay rey, pues que existe un presidente elegido por la población para un periodo de unos años y luego elegimos a otro. Así que la Ilustración está de acuerdo con la república, los más radicales, digamos, o los más moderados, quieren que la monarquía siga, pero una monarquía constitucional o parlamentaria. Se defiende el Estado de Derecho, es decir, donde no se cumpla la voluntad del rey, sino la ley. ¿Sí? La ley es la que debe imperar, ¿no? El derecho. Así es, ¿no? La igualdad ante la ley. ¿Ya? Entonces, esto significa una sociedad sin estamentos.
porque en la sociedad estamental no hay igualdad. Y no me refiero a las cuestiones económicas, ¿no? Me refiero a las leyes, porque las leyes eran distintas para un estamento y otro. De tal manera que los impuestos, por ejemplo, el estamento superior está exonerado, en cambio el estamento inferior tiene que pagar impuestos. No, en una sociedad con igualdad ante la ley, pues todos pagamos impuestos y paga más el que tiene más. ¿Sí? Esa es la justicia tributaria, ¿no? que defendemos ahora, ¿no? El que tiene menos tiene que pagar menos, pues claro, pero tiene que haber igualdad ante la ley, ¿ya? Y no privilegiados como en la sociedad estamental, ¿ya? Así es. ¿Y por qué decimos que somos iguales? Pues porque todos somos seres racionales. La razón está en todos nosotros, seamos del color, del sexo, ¿no? Como sea, somos iguales porque todos somos seres racionales. Bien, también se va a defender la tolerancia religiosa, la libertad, ¿no? De cada individuo, pues, de elegir sus creencias. Muy bien, aquí tenemos a los principales filósofos de la Ilustración. Tenemos a Montesquieu, Voltaire, Rousseau, ¿ya? Disculpe mi francés nuevamente. Ajá, a la justa sé castellano y eso todavía. Tenemos a este primer filósofo, autor de El espíritu de las leyes. Por supuesto, han escrito más obras, pero destacamos lo fundamental, lo que puede venir en examen de admisión. En El espíritu de las leyes, este Montesquieu va a defender el principio de la separación de poderes, que ya Locke había planteado en Inglaterra, pero este lo va pues va a desarrollar este principio, este concepto de la separación de poderes. Esto lo conocemos. Eh, en una monarquía absoluta, el rey tenía todos los poderes, es decir, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Es decir, el rey ya gobierna, ¿no? Aplica la ley. El rey crea la ley. Y el rey también, pues, es la última instancia en las cuestiones judiciales. Imparte justicia en última instancia del rey. Pero ¿qué pasa cuando todo el poder está en manos de una sola persona? El absolutismo, ¿no? Pues se cae en el despotismo. Es decir, los reyes terminan abusando del poder. ¿Recuerdan la frase, el poder corrompe? El poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? ¿Qué es necesario para evitar esto? La separación de los poderes del Estado. Es decir, que personas distintas tengan el poder ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. De tal manera que si uno de los tres poderes quiere sobrepasarse, los otros poderes pueden limitarse. Correcto, ¿no? Evitar el abuso del poder. ¿Cómo enfrentas a un poder? Pues con otro poder. ¿Ya? Si no, recuerda la lucha política que hemos tenido entre el Ejecutivo y el Legislativo en el Perú el año pasado. El Congreso versus, pues, el presidente, ¿no? ¿Ya? Entonces, un poder abusaba, el otro poder terminaba, pues, deteniéndolo, ¿ya? Y la consecuencia fue, pues, el cierre del Congreso del año anterior, ¿no? Ok, ¿no? Bien. Eh, tenemos a, a Voltaire, este autor de cartas filosóficas o cartas sobre los ingleses. El nombre nos dice que este señor ya va a admirar la política inglesa. Recuerda que Inglaterra era una monarquía parlamentaria y él quiere que su Francia, pues, se organice como Inglaterra, ¿no? Tanto Voltaire como Montesquieu son partidarios de la monarquía parlamentaria o constitucional. No son tan radicales como para hablar de una república, donde la gente elija a su presidente, ¿no? Así que ellos quieren un rey, pero con una constitución, ¿no? O con una separación de poderes para evitar el absolutismo, ¿no? Y en sus obras, este Voltaire va a ser un crítico, pero un crítico irónico, mordaz, ¿no? Por eso, en una pregunta de admisión, se planteó eso. ¿Quién fue el crítico más mordaz contra el antiguo régimen? Pues Voltaire. Tanto así
que inclusive obras suyas van a ser quemadas y hasta va a terminar en la cárcel o desterrado este personaje, ¿no? Por su, pues, mordacidad, ¿no? A la hora de criticar al antiguo régimen. Vemos a Rousseau, autor del Contrato Social, que va a defender el principio de la soberanía popular, principio que Locke también ya lo había planteado en Inglaterra, pero Rousseau pues lo va a desarrollar. Así es, ¿no? Y como dijimos, la soberanía popular es un principio que se opone al providencialismo, es decir, ¿no? A la idea de que el poder viene de Dios. Ya, vamos a pasar, muchachos, por, estamos con el tiempo, a ver, avancemos. La ilustración también comprende concepciones económicas, ideas económicas pues modernas. No solo va, ¿no?, a las cuestiones políticas en sí, la ilustración es un movimiento amplio, también comprende entonces el liberalismo económico. Así que acá ubicamos economistas como Adam Smith. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la ilustración, los liberales van a defender la propiedad privada. Correcto. Por eso, cuando hablemos de la Revolución Francesa u otras, en los documentos, en las constituciones, ¿qué se va a colocar? Pues el derecho a la propiedad privada, como un derecho inalienable, así es, ¿no? Que el Estado no puede, o otro individuo no puede, pues, chocar con él, ¿no? Y esto lo vemos porque todo este movimiento es un movimiento burgués, ¿ya? Y es la burguesía la que tiene propiedades. Más adelante hablaremos de otra ideología, el socialismo o marxismo, que va a combatir la propiedad privada, considerándolo pues el germen de las desigualdades socioeconómicas. En cambio aquí los liberales, que son burgueses, defienden la propiedad privada, ¿ya? Defienden las libertades para hacer empresa. ¿Qué te impedía? Pues demasiados reglamentos, demasiadas normas, demasiada intervención por parte del Estado. Entonces, frente a un Estado, a un rey, ¿ya? Con sus autoridades que se metían en el mercado, ¿no?, en la economía, ¿qué es lo que van a defender estos liberales en materia económica? La mínima intervención del Estado, ¿ya? Así es. O como dijo Gournay, no sé cómo se dirá, dejar hacer, dejar pasar. Claro que lo dijo en francés, ¿no? Pero pues ahí está, lo pueden leer. Dejar hacer, dejar pasar. Es decir, Estado, déjenos hacer, déjenos trabajar, producir, ¿no? No se meta, no se entrometa, ¿no? Déjenos pasar la mercancía, déjenos comercializar libremente, no ponga trabas. Así que se defiende una intervención no nula, pero sí reducida del Estado en el mercado, ¿no? Muy bien, entonces ahí se destacan a economistas como Smith o Gurnay, Kesnay, con la diferencia de que estos economistas, Kesnay y Gurnay, son de la escuela fisiocrática, en cambio Adam Smith es de la escuela clásica, ¿sí? Y en economía ustedes han estudiado o van a estudiar las diferencias entre estas escuelas. La diferencia más resaltante es que los clásicos como Smith defienden el trabajo como la única fuente de riqueza. En cambio, los fisócratas defienden la tierra como la fuente de riqueza, ¿no? Esto es economía, es cierto, pero vino esto en una ocasión en San Marcos en Historia Universal, ¿sí? Sobre las características de la escuela fisiocrática, ¿no? ¿Ya? Bien, economía ya van a profundizar pues estas cosas. En sí pueden tener sus diferencias, pero ¿qué tenían en común clásicos y fisiócratas? Pues la defensa de la libertad económica, de un dejar hacer, dejar pasar. Bien, continuamos. Ahora, es necesario terminar con la ignorancia, pensaban. Y en este tiempo la mayoría de la gente era analfabeta. Estamos en Europa y el analfabetismo dominaba, ¿no? ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que transmitir, hay que difundir el conocimiento a la gente. Para eso
en Francia se va a publicar esta obra llamada La Enciclopedia, o Diccionario Razonado de las Ciencias, Artes y Oficios. Esto se publicó en Francia por Diderot, que es otro ilustrado. También participó D'Alembert. Se publica, como podemos ver acá, a lo largo de casi 20 años. Uh-huh. Entonces, estos hombres van a reunir a intelectuales, economistas, ¿no? Intelectuales en la política, en la literatura, etcétera, para que publiquen, para que participen con sus publicaciones en la enciclopedia, que no es un libro, es una obra que va, como mencionamos acá, a reunir ya 72.000 artículos. Aquí van a estar, pues, ¿no?, las publicaciones también de Rousseau, de Montesquieu, ¿no?, de los que hemos mencionado, ¿no? Entonces, consideramos que que la enciclopedia fue la obra más importante de la Ilustración, ¿ya? Y su propósito fue, pues, difundir el conocimiento racional, ¿no? Y sobre todo, pues, difundir las ideas de la Ilustración. Esta enciclopedia llegó a América, ¿sí? Y también, pues, extenderá a la lucha por la independencia en nuestro continente, ¿no? Bien, sigamos. ¿Cuál fue la reacción de los reyes frente a esto? A ver, la Ilustración está criticando el absolutismo practicado por los reyes. Entonces, los reyes, ¿qué opciones tienen frente a esta fuerte crítica? Pueden decir, no, rechazamos toda crítica. Yo soy el rey. Aquí se hace lo que yo diga, ¿no? Pero si los reyes se muestran totalmente reacios a la crítica, a los cambios, si se niegan a hacer reformas, ¿qué podrían terminar provocando? Una revolución. No, una revolución es imposible. ¿Cómo imposible? Si ya se había producido la revolución inglesa en el siglo anterior. Ya en Inglaterra habían decapitado a un rey, habíamos dicho, a Carlos I, y habían hecho correr a otro, a Jacobo II. ¿Ya? Entonces era posible que estalle una revolución. La Ilustración, en primer término, no pretende una revolución violenta, que las masas estén decapitando a los reyes. La Ilustración le exige a los reyes que acepten lo que planteen y que ellos hagan reformas para acabar con el absolutismo y otras cosas. Recuerda que los ilustrados son también gente de arriba. Me refiero a gente noble o aburguesada o burgueses, y ellos pues temen también la violencia popular, ¿no? Ya en última instancia, la revolución popular, pero en última instancia. Entonces esperan que los reyes cambien, hagan reformas. Ahora, si los reyes dicen sí a todo lo que plantea la Ilustración, es decir, sí a una constitución, a la separación de poderes, etcétera, ¿a qué estarían renunciando los reyes? Al poder absoluto. No quieren eso. Lo que quieren los reyes es mantener su poder absoluto, pero aceptar la Ilustración al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pueden hacer? Defender el absolutismo, pero aceptar, ceder en otras cosas que la Ilustración exigía. ¿Ya? Entonces, los reyes que van a hacer esto, van a decir que ellos están para buscarle progreso social. Ellos están para darle felicidad a su pueblo. ¿Ya? Eh, ellos van a apoyar la ciencia, la educación, el arte. Van a mostrarse tolerantes en temas religiosos, ¿sí? Libertad religiosa, ¿no? ¿Ya? Es decir, van a estar de acuerdo con mucho de lo que la Ilustración planteaba, pero ¿en qué no van a ceder? En la cuestión política. Los reyes van a querer mantener su poder absoluto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se le conoce a estos reyes absolutistas que aceptaron parcialmente la Ilustración? Pues les llamamos déspotas ilustrados. ¿Ya? Entonces acá
consideramos que el despotismo ilustrado es una variante de la monarquía absoluta en la que los reyes no gobiernan simplemente porque le dé la gana, sino dicen gobernar para la felicidad de sus pueblos, pero manteniendo el poder absoluto. Esta frase resume lo que es el despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, yo gobierno para mi pueblo, pero solo yo tomo las decisiones, sin consultar al pueblo. ¿Ya? Entonces hablamos todavía del absolutismo, pero de un absolutismo ilustrado, ya que acepta parcialmente hacer reformas. Tenemos aquí a representantes de este despotismo ilustrado. Tenemos a Federico II de Prusia, a quien se le atribuye la frase todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Aunque en la Presa San Marcos ellos colocan que la frase todo para el pueblo, pero sin el pueblo, más bien corresponde a José II de Austria. Bueno, en todo caso, se le atribuye, ¿sí? Se le atribuye. Es como decir, pues, a Maquiavelo se le atribuye la frase el fin justifica los medios, ¿no? Pero ¿dónde vamos a encontrar la frase? No, no lo encontramos, ¿ya? La cuestión, pues, ya es que ellos van a querer gobernar de espaldas al pueblo, sin escucharlos, pero buscaban justificar su poder señalando que buscaban el bienestar de ese pueblo. Tenemos a Catalina II, emperatriz de Rusia. Ella inclusive financió la publicación de la enciclopedia, o se reunió con Diderot, con Voltaire, hasta dicen que tuvo como amante a, a Francisco de Miranda. Miranda, este precursor de Venezuela, de caraqueño, estuvo, ¿no?, en tiempos de la independencia, liberal también, ¿no? Y así, María Teresa, la madre de María Antonieta, de la Revolución Francesa. Y así tenemos, pues, a, a distintos reyes. Está Carlos III, a quien lo conoces por historia del Perú. Este Carlos III, que fue el promotor de las reformas borbónicas, es decir, de esos cambios en el virreinato peruano en el siglo XVIII. En las reformas de Carlos III vemos el despotismo ilustrado, con la libertad de comercio, ¿recuerdas? O con cambios educativos, con la fundación del convictorio de San Carlos, etcétera. Tenemos pues a este déspota ilustrado llamado Carlos III, y así. Bien, pero todo esto no fue suficiente, ¿ya? Porque el absolutismo se mantiene, de tal manera que, de todas formas, se van a dar revoluciones tras esto, ¿ya? Vamos a dejar la ilustración y pasamos a la independencia de las 13 colonias. Uy, nos ha tomado bastante tiempo el tema inicial. A ver, ¿qué vemos en esta primera imagen? Vemos al hombre que lideró la guerra de independencia de las 13 colonias. ¿Ya? Uy, perdonen. ¿Ya? Vemos por aquí, pues, a George Washington, por supuesto, ¿no? George Washington. Ahí está. Mm, los jesuitas, los jesuitas. Ah, los jesuitas van a ser también criticados por la Ilustración. Recuerden que los jesuitas defendían a ultranza a la iglesia, al papa, y la Ilustración pues va a defender un Estado laico, va a plantear nacionalizar los bienes del clero. En la Revolución Francesa chocan pues con la Iglesia Católica. Entonces lo veo un poquito complicado, ¿no?, la afirmación de su compañero. Volviendo al tema, vemos a Washington aquí con sus soldados, pues, en plena guerra de independencia. Ya observamos también la bandera del naciente Estados Unidos. Así que pasemos a estudiar este tema, que por cierto ha venido
en los últimos exámenes de admisión. Tanto la ilustración como la independencia de las 13 colonias ha venido en los exámenes de admisión anteriores. Y seguido, seguido. A ver, en este mapita observamos América del Norte. En la parte este de Norteamérica, aquí ubicamos a 13 colonias. 13 colonias inglesas. ¿Cómo se llamaron estas colonias? Pues ahí tenemos sus nombres, ¿sí? Acá en esta otra imagen, ¿sí? Como New York, las Carolinas, etc. ¿Ya? Ahí están, 13 colonias. Entonces, esto nos habla de una importante presencia inglesa en Norteamérica. Y recordamos de la clase pasada que en Inglaterra, allá en el siglo XVI, cuando empezó la Reforma Protestante, recuerdas que la reina María persiguió protestantes, ya que ella era católica. Luego, su hermana, la reina Isabel, que era protestante, persiguió católicos. En Inglaterra se dieron persecuciones religiosas. En el siglo XVII, con los reyes Estuardo, continuaron las persecuciones religiosas, hasta que después ya se produjo la Revolución Inglesa. Entonces, muchos de esos hombres que se sentían perseguidos por sus creencias, ¿qué hicieron? Dejaron Inglaterra y se vinieron acá, ¿sí? A las tierras americanas, donde encontraron la libertad religiosa y de otro tipo que no tenían en Inglaterra en ese momento. De allí que conozcamos pues América históricamente como la tierra de la libertad. Entonces, por persecuciones religiosas o porque no querían pagar impuestos, se trasladaron gente de la Gran Bretaña hasta aquí. No todos eran ingleses propiamente, también habían pues irlandeses, escoceses, galeses, inclusive de otros reinos, pero principalmente ingleses. Los hombres que vivían acá se reconocían como ingleses, ¿ya? Entonces hablamos de colonias inglesas. Muy bien. Ahora, aquí no había un rey. Las 13 colonias no tenían un rey, ¿no? O varios reyes. Así que aquí ellos no pagaban impuestos, ¿ya? Ellos tenían libertades que otras colonias no tenían, como las colonias españolas en América. Nosotros, que fuimos colonia de España, sabemos que nuestras libertades estaban muy restringidas. Así es, ¿no? Nosotros no podíamos hacer negocios con otros países, solo con España. En cambio, las 13 colonias podían hacer negocios con Inglaterra, pero también con Holanda y otros. ¿Ya? Esa mayor libertad que tenían los habitantes de las 13 colonias va a permitirles un desarrollo mayor en comparación pues a las colonias españolas o de otros lugares. Sin embargo, de todas formas, estas 13 colonias van a luchar por su independencia. En 1776 se declararon independientes y se convirtieron en los Estados Unidos de América. ¿Ya? Entonces tenemos que revisar qué pasó, por qué lucharon por su independencia, qué ocurrió. ¿Ya? Están opinando, mejor hubieran llegado la gente del Reino Unido o de Gran Bretaña acá al Perú. Pero también recuerden que estos ingleses que llegaron a las 13 colonias, ¿qué hicieron con la población nativa, con los indios? ¿Qué hicieron? Pues los exterminaron, los, ya, los exterminaron. ¿Qué hubiera pasado si los ingleses venían al Perú y no los españoles? Pues tal vez se hubiera producido lo mismo. Hubieran exterminado a la población indígena del Perú. ¿Ya? No seamos racistas, por favor, ¿no? Ya, los peruanos somos mestizos, tenemos una herencia indígena importante, así es, ¿no? Mis padres son ayacuchanos, ¿no? A mucha honra, pues, ya a mucha honra mis rasgos indígenas,
eh, a mí no me gusta ese exterminio que los ingleses y después los estadounidenses hicieron contra los indios norteamericanos. Claro, se habría perdido totalmente la cultura andina, ¿no? Tendríamos una cultura totalmente pues occidental, ¿no? ¿Ya? Así que ya cada quien ve pues, ¿no? Estas partes, ¿no? Bien, claro, hay cosas positivas, pero también hay cosas pues negativas, ¿no? En la historia de cada pueblo, ¿no? Listo. Entonces, las colonias tenían relativa autonomía frente a Inglaterra. ¿Ya? Se reconocían como colonias inglesas porque necesitaban la protección de Inglaterra. ¿Y por qué necesitaban un protector? Porque vemos que alrededor habían otros europeos que eran rivales de los ingleses. Toda esta zona, media azul, es presencia francesa, ¿ya? En tierras que hoy llamamos Canadá o Luisiana, que hoy es parte de los Estados Unidos. Y más allá estaban otros rivales de los ingleses, los españoles. ¿Sí? En esto, de color amarillo, que es el virreinato de Nuevo México, el virreinato de Nueva España, que nosotros pues llamamos hoy México, ¿no? Que se extendía hasta tierras que hoy están en Estados Unidos, ¿no? Entonces los ingleses eran rivales de los franceses y españoles. Entonces, ¿qué vemos acá? Que los habitantes de las 13 colonias están rodeados por rivales, impiden su expansión. Así que necesitaban la protección inglesa. ¿Ya? Aquí también hay que recordar una guerra que enfrentó a franceses, ingleses y españoles en Europa y en América del Norte. Una guerra importante que nos permite entender esta independencia. La guerra de los 7 años. ¿Sí? Por acá lo tenemos anotado, ahí está, la guerra de los 7 años. Muy bien, en la que se enfrentaron varios reinos de Europa, pero fundamentalmente estos tres que eran cabezas en Europa. Recuerda que España fue la potencia del siglo XVI, Francia la potencia del siglo XVII hasta estos momentos, pero ahora Inglaterra se enfrentaba a ellos. ¿Ya? Una razón, pues, eran las disputas coloniales. ¿Cómo terminó la guerra a los 7 años? Con victoria inglesa. Esta monarquía parlamentaria derrotaba a esas monarquías absolutistas. Muy bien, entonces Inglaterra gana y el que gana una guerra pues se queda con territorios del otro. Así es. Entonces, ¿qué territorios adquirió Inglaterra? A ver, este mapa corresponde, como dice acá, a antes que se dé la guerra de los 7 años. ¿Ya? Entonces, si tuviéramos otro mapa, después de la guerra ya veríamos los cambios. ¿Cuáles serían los cambios? Que Canadá pasa a manos de los ingleses. Así que toda esta parte lo pintaríamos de este rojo ocre, no sé qué cosa es. Y también la mitad de Luisiana, que es todo esto, la mitad de Luisiana pasa también a manos de Inglaterra. Florida, que era parte de los dominios españoles, también pasó a Inglaterra. Entonces, Inglaterra logra una expansión colonial ya mayor, pues, a consecuencia de su victoria en la guerra de los 7 años. ¿Ya? ¿Y qué hicieron las colonias, los habitantes de las 13 colonias, cuando se dio la guerra? Mostrando fidelidad a Inglaterra, los colonos ayudaron a la madre patria, a Inglaterra, en esta guerra contra los franceses, demostrando pues esta lealtad, ¿no? Muy bien, pero tras la guerra, ¿qué ocurre? Como Inglaterra había gastado en la guerra, con 7 años de guerra, así que eso pues trae déficit para cualquier país, inclusive para Inglaterra. Además, ahora había que hacer más gastos, como llevar un nuevo ejército a Canadá o a Luisiana. Entonces Inglaterra dice, ¿cómo hago para recuperarme? ¿Cómo hago para costear ya mi presencia militar en Canadá? Necesito más ingresos.
Y como hasta este momento los colonos, los habitantes de las 13 colonias no pagaban impuestos, se deciden establecer el parlamento inglés, ¿ya? Con aprobación de su rey. Pues deciden, ¿ya? Imponerle a los habitantes de las 13 colonias tributos, impuestos, ¿ya? Entonces hablamos de la creación de impuestos. Esto está relacionado a la guerra, por lo tanto, para su recuperación de los gastos, ¿no? Tenidos. ¿Ya? No solo impuestos, también restricciones comerciales. ¿Y esto qué significa? Prácticas monopólicas. Es decir, si antes los habitantes de las 13 colonias habían tenido la libertad para comercializar con otros estados, ahora ya no. Por ejemplo, y esto fue pregunta de San Marcos, ahora Inglaterra establece un monopolio de la venta del azúcar en las 13 colonias. Solo Inglaterra podrá vender azúcar ahora en las colonias inglesas. ¿Ya? Antes no, antes se podía comprar a otros. Igual ocurría con el té. Se podían comprar el té a los holandeses, que tenían un comercio bastante desarrollado. Ahora no, ahora solo Inglaterra puede vender el té. Y aquí tenemos restricciones comerciales e impuestos. De los impuestos destacamos dos, el impuesto al té y el impuesto al papel sellado o timbrado. Es decir, a partir de ahora, si vas a publicar un periódico, un libro, va a ser un trámite, documentario, etcétera, tienes que usar un papel con un sello inglés. Y eso te cuesta porque estás pagando un impuesto al respecto. ¿Ya? Ahora tu bebida de las 5 de la tarde, pues, ¿no? Tu hora del té, va a tener que ser más caro por este impuesto. ¿Eran muy elevados los impuestos? No tanto. ¿Se justifica una revolución con el impuesto a té y al papel sellado? Mm, eh, sí, por cómo lo argumentan los colonos. ¿Qué dicen ellos? ¿Por qué vamos a pagar estos impuestos si Inglaterra no nos lo ha consultado? ¿Ya? Así es. ¿Qué ocurre? Que es en el Parlamento, ahí en Londres, donde se toman estas decisiones. ¿Ya? Y en el Parlamento no habían representantes de las 13 colonias. Si tú, por más que eres de antepasados ingleses, por más que hablas inglés, ¿no? Por más que eres blanco, con estudios, pero has nacido en una colonia, no tienes derecho a estar en el Parlamento. Discriminación política por origen, ¿ya? Así que los colonos no podían estar en el Parlamento. Pero en este tiempo se habla de igualdad ante la ley, ilustración. ¿Por qué no? Entonces, mientras no nos acepten en el Parlamento, no vamos a aceptar las decisiones de ese Parlamento. Así que no vamos a pagar tributos hasta no tener representantes en el Parlamento, que sean nuestra voz, que den nuestro, ¿no? Que expresen nuestra voluntad. Así que bajo este principio, no hay tributación sin representación, los colonos se negaron a pagar los impuestos. ¿Ya? Inglaterra pudo haber dicho, está bien, vamos a conversar, pero Inglaterra, como acababa de ganar una guerra y se sentía pues todopoderosa, además, cuando has visto que las colonias le digan qué hacer a la metrópoli, Inglaterra dijo, me van a pagar los impuestos. Sobre todo el impuesto al té, que es el que se mantuvo hasta el final, ¿no? Entonces, ya fueron los tributos, ¿ya? Y esta discriminación política la que llevó a la guerra de independencia poco a poco. También ellos denunciaron que el rey Jorge, o George III, que estaba pues en ese tiempo en la corona inglesa, estaba excediéndose. Tal vez el rey no tenga poder en Inglaterra, pero en las colonias estaba mostrando una política absolutista, argumentan. En la Declaración de Independencia, ellos señalan pues que el rey es un tirano, es un tirano. Bien, ahora, antes que empiece la guerra, eh,
se produjo una masacre en Boston. Así la han llamado, masacre en Boston. ¿Qué ocurre? Que en Boston se encuentra el puerto donde venían los cargamentos de té, ¿sí? Y la gente, pues, está en contra de este impuesto, ¿ya? Entonces, frente a una protesta popular, reaccionaron los soldados ingleses y mataron a 5 personas. Entonces, a esto se le ha llamado la masacre de Boston. No lo confundas, por favor, con el motín de Boston o el motín del té, ¿ya? Esto ocurre todavía unos años después. Entonces, se habla de la masacre de Boston como una evidencia de los abusos de Inglaterra contra los colonos. ¿Está bien? Ahí está. Entonces tomarán elementos como este para justificar, pues, su ruptura con Inglaterra. A pesar que solamente fueron 5 los muertos. En el Perú han habido masacres mayores, ¿no? Como cuando se rebeló Tupac Amaru II, ¿no? Bien, ¿y qué ideas son las que están promoviendo la lucha? Pues las ideas de la ilustración, de la igualdad, ¿no? De la libertad. Correcto. Avancemos, antes que no gane el tiempo. A ver, apurémonos. A ver, el motín del té. El motín del té. Entonces, en otra ocasión, los colonos tomaron el puerto de Boston, ¿ya? Se disfrazaron de indios, como se ve en la imagen, y agarraron los cargamentos de té. El té no era pues en sobrecito como lo tienes en tu cocina, sino plantas, ¿no? Que uno coloca en el agua. Así que este té fue arrojado al mar, ¿ya? Entonces, era una manifestación en contra del impuesto al té. No vamos a pagar hasta no tener representantes, hasta no ser iguales con los nacidos allá en Inglaterra, ¿no? Se dice que este motín del té o motín del Boston es el acontecimiento que da inicio al proceso de independencia, ¿ya? Muy bien. Los ingleses no aceptan, obviamente, estas exigencias. En el 74, al año siguiente, los representantes de las 13 colonias se reunieron en el primer Congreso de Filadelfia. Allí se mostraron fieles a Inglaterra. Es decir, no hablaron de independencia, pero sí le van a mandar una carta al rey o al parlamento para que establezca los mismos derechos. Y mientras no lo haga, se declararon en rebeldía comercial. Es decir, no van a hacer comercio con Inglaterra, ¿ya? Si vienen más cargamentos, los echaremos al mar, ¿no? Entonces, era una presión de parte de los colonos. ¿Y cómo reacciona Inglaterra? No les hace ningún caso. Ningún caso. Más bien, manda más tropas. Así que se producen enfrentamientos armados. En Concord, en Lexington, ya se dan choques, ¿no? Muertos entre soldados ingleses y milicias norteamericanas. Digo milicias porque son civiles que toman las armas para conseguir, pues, lo que están, ¿no?, pidiendo. Se volvieron a reunir, ¿ya? Al año siguiente. Estamos en el segundo Congreso de Filadelfia. Esta vez, a diferencia del primer Congreso, esta vez sí hablaron de independencia, porque no les hicieron caso en el primer Congreso. ¿Ya? Thomas Jefferson redacta el Acta o Declaración de Independencia de las 13 colonias, y los representantes de las 13 colonias los firman. Esto ocurrió un 4 de julio de 1776. Entonces, ese día, con la firma de este acta, las 13 colonias dejan de ser colonias y se convierten ahora en los Estados Unidos de América. ¿Ya? Muy bien, entonces destacamos a Jefferson por ser el redactor del acta, y al redactarlo colocó, pues, ¿no?, conceptos como la libertad, de la soberanía popular, etcétera, es decir, las ideas liberales de la Ilustración. Y como ahora son ya un Estado nuevo, se le declara formalmente la guerra a Inglaterra. ¿Ya? Por acá tenemos una imagen del Acta de Independencia, que por cierto no lo firmó George Washington,
Washington está en la guerra. Esto es una cuestión de políticos. Washington era el líder militar nombrado para la guerra contra ellos. Aquí quiero destacar esta parte donde dice, sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador, por Dios, de ciertos derechos inalienables. Entonces, los norteamericanos hablaron de tres derechos inalienables, tres derechos fundamentales: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Los franceses, en su declaración de derechos del hombre, pues van a plantear otros, otros derechos fundamentales, digamos. ¿Ya? Ok. Vamos uy, sí, ya son las 12. A ver, falta un poquito. A ver, Franklin viajó a Europa a buscar ayuda, porque los norteamericanos no estaban ganando la guerra. Inglaterra era más que ellos. ¿Y a quién buscar? Pues, si tienes un enemigo, tienes que buscar al enemigo de tu enemigo. Y por la guerra de los 7 años, que ya terminó, sabemos que los enemigos de Inglaterra eran Francia y España, quienes querían recuperar los territorios perdidos, querían su revancha. Así que Franklin va a Francia a buscar apoyo. Y en Francia está un joven rey, Luis XVI, ¿ya? Así es. Luis XVI, en un primer momento, no acepta apoyar a la independencia de los Estados Unidos. ¿Por qué no acepta? Porque Luis XVI es un monarca absolutista y la independencia es una lucha liberal, una lucha contra un rey. ¿Y cómo pues Luis XVI podía apoyar eso? El liberalismo es lo opuesto al absolutismo. Así es. Además teme que si triunfa esa lucha liberal en Estados Unidos, podría influir en que su pueblo también haga una lucha similar contra el mismo rey, ¿no? Pero no acepta tampoco porque dice, no van a ganar estas colonias. Nosotros que luchamos contra Inglaterra no pudimos ganar. ¿Qué van a ganar estas colonias? Por favor, ¿no? Sin embargo, ¿qué se produjo luego? La victoria de Estados Unidos en la batalla, acá está, de Saratoga. ¿Ya? No fue una victoria contundente, la definitiva, pero fue una victoria que hizo pensar en la posibilidad, ¿no?, de ganar finalmente la guerra. Entonces, Saratoga hizo cambiar de opinión al rey Luis XVI. Así pueden ganar. Y si les ayudamos, podremos vengarnos de los ingleses, podemos recuperar Canadá, ¿no?, Luisiana, etcétera. Así que tras Saratoga es que Francia decide apoyar la independencia norteamericana, ¿ya? Y no solo Francia, también España, que era aliado de Francia. Y también quería recuperar Luisiana, como vimos. También Holanda, que se vio perjudicada por las restricciones comerciales que había establecido Inglaterra en las 13 colonias. Muy bien, en la batalla de Yorktown, que es la batalla definitiva, los estadounidenses vencen con apoyo de los franceses. Aquí vemos al Marqués de Lafayette, este francés, cuya presencia en Estados Unidos nos pone en evidencia la participación francesa en esta guerra. Inglaterra acepta la independencia de las 13 colonias, acepta la independencia de Estados Unidos con la firma del Tratado de Versalles. Como vemos acá, tenemos aquí a 3 de los padres de los Estados Unidos, falta Washington, y aquí tenemos pues que los ingleses se negaron a aparecer en la pintura en la cual se representaba la firma de bueno, la paz o el fin de esta guerra. Era la primera vez que colonias se independizaban. Era el inicio de la descolonización y un ejemplo para las futuras colonias. Era una evidencia de que los ideales de la Ilustración, la separación de poderes, ¿sí?, las libertades, la igualdad ante la ley, se podían materializar, se podían aplicar, en este caso, en los Estados Unidos. Estados Unidos no se convirtió en una monarquía, sino en una república, pero federal. Es decir, una república en la que los estados que la integran
tienen total autonomía interna, pero actúan como uno solo para cuestiones externas, una república federal. Esto con la Constitución, la primera y la única que ha tenido Estados Unidos, la Constitución de 1787, que fue la primera constitución moderna o la primera basada en los principios liberales de la Ilustración. Washington fue elegido el primer presidente, en su gobierno aparece el dólar y lo vemos pues su cara hasta el día de hoy en estos billetes. Francia recuperó esta parte de Luisiana que la habían quitado, pero no recuperó Canadá. Y con todo lo que había gastado en la guerra, Francia cayó en una bancarrota que fue causa de su revolución que veremos luego. Y España, pues, vio también que el triunfo de independencia de Estados Unidos terminó siendo modelo para que sus colonias en América también se independicen años más tarde, ¿no? Listo, muchachos. Entonces, vamos a terminar. Ya, disculpen la demora. Aún me queda la dirigida, pero ya son 12:07 y creo que nos hemos excedido. O me dan 3 minutos más para acabar. Sí, profe, normal. Ok. Ya. Muy bien. Entonces, tenemos aquí la dirigida. A ver, veamos. La Ilustración fue un movimiento que buscó, a ver, ¿qué buscó? Transformar las caducas estructuras del antiguo régimen. Claro, eso buscó. Así es, el antiguo régimen, cuyas estructuras eran, ¿no?, el orden feudal, los estamentos, tenía que desaparecer. Así que marcamos ya la A. En la 2. A ver, ¿qué enunciado no es correcto en relación a la Ilustración? No es correcto. A ver, el principal instrumento de difusión fue la enciclopedia. Sí, Smith sostuvo que el trabajo es fuente de riqueza, por supuesto. Ah, la C, correcto, correcto. ¿Qué dice? Que Voltaire fue Rocío, autor del contrato social y el autor del contrato social fue Rousseau o Rousseau, claro, por eso la C es incorrecta. En la siguiente, Voltaire dice que a través de su obra exaltó inglesa. Ah, que él en su obra Cartas Filosóficas o Cartas sobre los ingleses exaltó el modelo de gobierno de Inglaterra, la monarquía parlamentaria o constitucional. En la 4, a ver, se cuestiona el antiguo régimen. Ah, esta es una pregunta de San Marcos. A ver, ¿qué nos dice acá? Rousseau, en una obra sobre el origen de la desigualdad, Rousseau señala que, bueno, los que tenían el poder fue porque se apropiaron de la tierra y usaron la fuerza para mantener ese control. ¿A quién se está refiriendo? Pues a la nobleza feudal, ¿no? Voltaire beso. argumenta, así es, solo trato de llegar allí. Voltaire argumenta que los hombres deben de generar sus creencias basados en su razón y no por una imposición de una iglesia. Entonces, lo que ellos están criticando es el orden estamental, donde la nobleza tenía el control y el dominio ideológico de la iglesia. Por ahí alguien dirá, pero también puede ser la C, pero la C es muy general, porque habla de sociedad de clases, y lo más específico es la sociedad estamental. Y el poder de la iglesia es muy general, más específico es el dominio ideológico de la iglesia. En la siguiente, pregunta de San Marcos también, tenemos a los filósofos en sus aportes más importantes. A ver, la separación de poderes, sí, planteado por Montesquieu. La crítica a toda forma de sociedad, toda, no, ellos quieren la república o la monarquía constitucional. El derecho divino, ellos lo critican. El respeto a la soberanía popular, eso sí. 1 y 4. Aquí está. 1 y 4. Ya, bien, entonces la A. La 6,
nos ponen el motín del té. Ah, ya salió, ya con la imagen nomás salió el motín del té. ¿Ya? O el motín de Boston. No lo confundas con la masacre de Boston. Para que sea la masacre, tendría que aparecer acá colonos y al frente soldados disparando contra ellos. La masacre de Boston. Ese es el motín de Boston, ¿ya? No la confundamos. Por acá nos ponen la imagen del momento, supuestamente que están firmando el acta de independencia. ¿Qué corresponde con esto? A ver, ¿primer congreso? No, se firmó en el segundo congreso. Fue redactado por Jefferson. El acta de independencia, sí. Estuvieron reunidos Washington. Washington no estaba. Lafayette no estuvo en el acta de independencia. El líder intelectual, el que redactó el acta fue Washington. No, él no redactó el acta. El rey, esto se firmó en el tercer congreso, no en el segundo congreso. Así que vamos a marcar solo la 2. Ya estamos acabando, chicos. A ver, en la 8, verdadero o falso. Wow. A ver, una de las causas que originaría la rebeldía de los colonos fue el alza de impuestos. Claro, correcto. Un antecedente político fue la guerra de los 7 años, ¿sí? Siendo Inglaterra la perjudicada por el triunfo francés. No, Inglaterra ganó esa guerra. El alza de impuestos instaurado por la corona recayó sobre productos como el café, ¿no? El té. Así que no pasa nada. Una de las principales consecuencias fue el nacimiento de la Constitución de los Estados Unidos. Sí, así es. Entonces sería, a ver, ayúdenme, verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Sí? Dedo. Gracias, gracias. En la 8, a ver, ordene. Primero la masacre de Boston, que fue antes del proceso de independencia. De allí el motín del té o el motín de Boston. 4-3. La C. ¿Ya? Y la última, a ver, una de las consecuencias de esta independencia norteamericana. Consecuencia, a ver, se agudizó la crisis financiera de Francia, que lo empujó a la revolución. Correcto, esta es una de las consecuencias, la revolución francesa, como veremos, ¿no? La próxima. Lo demás, no, porque Estados Unidos no se convierte inmediatamente en la primera potencia, ¿no? Todavía estaban haciendo. Listo, entonces, muchachos, nos quedamos aquí, ahora sí. Nos vemos, ¿ya? Gracias por su atención y su tiempo, ¿ya? Nos vemos, Miss.